El Athletic es un club de cantera y en el Bilbao Athletic tenemos grandes promesas que pueden apuntar al primer equipo. Vamos a analizarlas hoy con un gran periodista como es Ander Cotorro. Hoy, en Proyecto Podcast Zurigorri, las promesas de Lezama. Pues vamos a hablar de los jugadores canteranos, de los jugadores que más prometen de Lezama, y qué mejor que hacerlo con alguien como Ander Cotorro. Ander, un placer tenerte aquí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, encantado de estar aquí. Imagino que, a ti el Bilbao Athletic te encanta y qué mejor que hablar de esos jugadores que tanto prometen para el primer equipo, ¿no? Es un equipo que a mí me resulta atractivo por cómo juega, sobre todo por esos ritmos tan altos que tiene y porque al final, igual viéndolo en la tele no es tanto la sensación que tienes de dinamismo, pero en el campo es muy entretenido y además me parece que es como un sistema que tiene muchos recursos, es decir, no es solo una única manera de hacer las cosas y creo que por todo eso es un equipo muy atractivo y ya si encima tienes los nombres que vamos a comentar ahora, pues más todavía. Y el primero de los nombres que yo quiero comentar es el de Álvaro Núñez, el lateral derecho que empezó a jugar por la situación contractual de Jesús Areso. Y si me permites, Ander, me gustaría nombrar a Álvaro Núñez como el nuevo Iraola, no solo por el dorsal 15, sino porque le veo un parecido a la hora de jugar, obviamente salvando mucho las distancias, pero no sé si compartes conmigo esa opinión. Bueno, sí te la puedo comprar. A mí no me gusta hacer ese tipo de comparaciones porque entiendo que cada jugador es diferente. Es decir, evidentemente podemos encontrar paralelismos entre ellos, pero sí que es cierto que por esa capacidad de jugar el balón, esa técnica individual, ese nivel de entendimiento del juego que tiene Álvaro Núñez, te puedo comprar la comparación con Iraola, aunque ya te digo que a mí no me vas a ver tirar esos nombres porque no termino de cogerle el gusto a esas comparaciones. Claro, y además me acuerdo que Álvaro empezó a jugar por esa situación que comento anteriormente y empezó como un poco con dudas, que veíamos con mucha diferencia, ¿no? Entre el juego ofensivo que tenía Areso comparado con el de Álvaro Núñez, era un poco dudoso y como bien tú comentas, ¿no? Es un jugador con mucha técnica, que entiende mucho el juego, es muy inteligente en ese sentido y bastante fiable a nivel defensivo y yo creo que combina muy bien. A partir de aquí, Ander, yo no sé si va a tener como ese hueco en el primer equipo por el simple hecho de que veo mucha competencia en ese puesto. No sé cómo lo ves tú. Hay una cosa interesante que comentabas, que es muy cierta, que es que el año pasado, cuando Areso no estaba, jugaba Álvaro Núñez y sí que se notaba mucho que había una gran diferencia entre el rendimiento que daba uno y el rendimiento que daba el otro. Ya con la experiencia y la tranquilidad de haberse asentado como titular, le estamos viendo mejor. En términos del primer equipo es cierto que hay competencia porque está Íñigo Leque, porque acaba de renovar Óscar de Marcos, porque está Capa, entonces por ahí quizás lo tiene difícil a corto plazo. A largo plazo es un futbolista que yo creo que se puede asentar, pero teniendo en cuenta que es un jugador de características totalmente diferentes a lo que hay ahora. Es decir, los laterales que tiene el primer equipo del Atlético a día de hoy son quizás más físicos, quizás más profundos de lo que puede ser Álvaro Núñez. Álvaro Núñez es un lateral más técnico, más de encontrar ventajas a través del pase, entiende muy bien también cómo subir la banda, pero como más te aporta es con balón, es decir, asociándose, rompiendo líneas con pase, subiendo. Entonces creo que en ese aspecto tenemos que tener en cuenta que es un perfil diferente a lo que hay. En el apartado de la defensa hay que destacar que es pequeñito, es finito, pero a pesar de todo esto tiene la capacidad para ganar duelos. Es decir, tú cuando le ves competir en el campo dices, de primeras este chico contra gente más fuerte físicamente tiene que perder los duelos, pero es que luego los disputa y como mínimo los compite muy bien y luego vas a los datos y te dicen que gana más de la mitad. Entonces, si tienes un lateral que en ese juego con balón te da mucho, que además sabe subir la banda y que en defensa cumple, pues tienes muchas cosas buenas. Evidentemente, no todo es oro y tiene aspectos que debe pulir. Por ejemplo, yo creo que todavía tiene que desarrollarse físicamente porque aunque en segunda B compite bien en esos duelos, creo que en primera lo puede pasar mal. Un poco quizás como le pasa a Morcillo o como le pasaba a Vencedor al principio y que ya cuando dé el salto, que veremos cuándo es, y si asiente tenga ya esa capacidad, ese desarrollo físico para competir mejor. Pero sí, es un jugador bastante interesante. Pues como bien comentas, Álvaro Núñez, un jugador muy completo, con poquitas cosas a pulir, pero muy pocas, pero si hay alguien que creo que debe mejorar algunos aspectos es el otro lateral, Imanol García de Albéniz. Es un chico que yo le veo y veo que es un chico muy ofensivo, que llega muy bien a línea de fondo, tiene un muy buen golpeo, se centra fenomenal, pero igual defensivamente igual debe mejorar. Muchas veces se ha comentado la posibilidad de que juegue, de que no renueve Valenciaga para que se le dé el puesto a él. No sé cómo ves tú a este jugador, a mí me gusta mucho, pero creo que tiene, sobre todo a nivel defensivo, algún que otro aspecto a mejorar.
Cuando hablamos de los saltos al primer equipo, voy adelantando ya que casi todos los nombres, por no decir todos los que vamos a tratar en esta lista, para mí no están listos para dar el salto. Es decir, de segunda B a primera hay un margen importante y creo que todavía necesitas pulir detalles en segunda B antes de dar el salto. Dicho esto, no hemos destacado de Álvaro Núñez, que es también un problema que tiene Imanol, que es quizás en la defensa del área, en ese mantener la marca, en ese controlar ese tipo de acciones, tiene mucho margen de mejora porque no termina de hacerlo del todo bien. Es algo que comparten los dos laterales en el aspecto negativo. Dicho esto, a mí Imanol me parece el mejor de los dos. ¿Por qué me parece el mejor de los dos? Porque creo que tiene una mayor capacidad que Álvaro para encontrar superioridades en el pase. De hecho, aunque ahora va alternando en un primer momento, el Bilbao Athletic siempre hace salida de 3 para intentar tener superioridad ante presión. Y uno de esos 3 solía ser Imanol en ese lateral, bueno, en ese rol de central izquierdo, aunque en realidad sí, era un poco... Va cambiando porque cuando cambian a un lado acaba subiendo por el otro y al final no termina de ser como tal un central, pero por entendernos sería un poco eso. Y a partir de ahí él tiene partidos, sobre todo de darle al equipo muchas ventajas con el pase. De hecho, es cierto que falla mucho, pero también falla mucho porque pasa mucho. Entonces, claro, si tú fallas mucho también aciertas mucho. Imanol tiene esa virtud de acertar, o sea, que sus aciertos tengan más impacto que sus fallos. Es decir, si falla, consigue que pierde balones que permiten al rival generar situaciones de peligro, pero es que cuando acierta, y acierta bastante, el equipo lo agradece mucho. Entonces creo que en ese aspecto le viene muy bien al juego del Bilbao Athletic. Luego, en el aspecto ofensivo, es un poco lo mismo que hemos comentado con Álvaro. Los dos entienden muy bien cuándo deben subir, también se compenetran muy bien, uno con Nico Williams, como es Álvaro, y en este caso Imanol con o bien John Cabo o bien Nico Serrano. Entonces creo que si añades... quitando el problema de defensivo que hemos comentado en los dos, si añades ese impacto extra que tiene Imanol en sus acciones con balón, creo que te encuentras un lateral mejor que Álvaro Núñez, quizás con un techo más alto que Álvaro Núñez, pero que tiene esos mismos problemas defensivos, también se tiene que desarrollar físicamente y que a día de hoy, aunque es muy bueno, para mí no está listo para saltar al primer equipo. Estoy de acuerdo y comentabas ese aspecto sobre el acierto y el error. Es un poco similar, salvando muchísimo las distancias en cuanto al perfil y demás, un poco a Junior Firpo, ¿no? Ese jugador que llega muy bien y lo hace realmente bien porque genera mucho ofensivamente al equipo en el que juega, pero sí que es verdad que siempre a veces falla un poco a la hora de dar ese pase al área o poner el centro y demás, pero es verdad que esos pequeños fallos que puede tener, luego el equipo los agradece con sus aciertos. Y comentábamos esto de la llegada del primer equipo y está un poco complicada su gestión. ¿Por qué? Porque Yuri es un lateral muy asentado, no hace falta ni que lo explique, pero el problema está con Mikel Valenciaga, porque claro, ahora parece que va a renovar, por sobre todo el mes de enero que ha hecho con la ausencia de Yuri por el tema de los mareos y demás. Yo veo su gestión en el primer equipo un tanto complicada, porque al final Yuri yo no sé cuántos años va a estar, pero claro, en el momento en el que tengas que darle oportunidades a Imanol y veas que haya una diferencia abismal por el simple hecho de que Yuri es un jugador top mundial, que ha jugado en equipos como el Paris Saint-Germain y tiene una experiencia espectacular en Champions, en competiciones que exigen mucho, y veo un tanto complicado su futuro en el primer equipo, no por la calidad de Imanol, sino por el saber gestionar un puesto que está tan bien asentado a día de hoy que incluso hacía años era casi imposible pensarlo porque teníamos a Mikel Valenciaga que cumplía y tal, pero no terminaba de ser ese puesto que estaba muy definido. No sé cómo lo ves tú, Wander. Puede ser. El tema es que ahí va más por la parte del club de qué tipo de proyecto quieres a futuro. Es decir, lo comentaba Miguel Quintana en su previa del Athletic y lo hemos hablado él y yo más de una vez. Al final tú tienes que decidir qué quieres hacer. Si quieres éxito inmediato o quieres asentar un proyecto de cara al futuro para ir apostando por nuevo valor, que son los jóvenes. Puede ser Vencedor ahora, Morcillo o en un futuro Imanol. ¿Cuál es el asunto? Si tú quieres ganar ya y entrar en Europa estos años, evidentemente te interesa mantener a Mikel Valenciaga tal y como está antes que subir a Imanol ya mismo. Claro, entonces ahí está el problema de que tienes que decidir eso. Si apuesto por Imanol, siendo consciente de que apostar por Imanol, darle minutos en primera, va a implicar que mi nivel competitivo va a descender, el famoso peaje de los jóvenes de Gaizka Garitano, que es una frase que
entendiendo que no la puede decir el entrenador de Athletic, viene a ser muy cierto, y al final, si fijamos los nombres que está utilizando Marcelino García Toral, el único joven con minutos es Unai Vencedor, porque está ya a nivel competitivo de primera división, entonces va un poco por ahí. De cara al futuro, pues quizás te interesa mantener a Mikel Valenciaga y tener a Imanol en dinámica de primer equipo, aunque sea entrenando para que vaya un poco conociendo, y a partir de ahí, según se vayan dando los tiempos, ir encajándole en el primer equipo. Pero sí es cierto que es complicado, y más en un equipo como el Athletic, que depende casi exclusivamente de este tipo de gestiones para poder subsistir en el tiempo. Entonces es difícil, veremos a ver, pero parece que el objetivo del club ahora mismo, y más con la llegada de Marcelino, es a corto plazo sacar resultados. Entonces, pues a mí me parece que vamos a tener que esperar para ver a Imanol en el primer equipo, a Imanol o Álvaro Núñez o alguno más que vamos a comentar luego. Y qué mejor que comentar un proyecto de futuro de un jugador como puede ser Beñat Prados, uno de los bombazos y de las revelaciones de esta campaña. De los jugadores under que yo, cuando veo los partidos de Lezama a través de YouTube o donde lo tengan que retransmitir, de esos jugadores que da gusto ver, por la calidad individual que tiene, por la gestión que tiene de su figura en el campo, el saber moverse, el saber combinar. No sé cómo lo podrías analizar tú, pero es que a mí me cuesta mucho analizarlo por el simple hecho de que es de los jugadores que antes de decirte cómo juega, te diría, ve a verle jugar porque es que da gusto verle. Te añado otra, si le ves en directo, mejora todavía más porque puedes ver cómo se mueve en el campo. Claro. Beñat Prados es sobre todo un futbolista técnicamente muy bueno y muy elegante en la conducción del balón, y que más allá de ser, o sea, no es exactamente el tipo de pivote que tú dirías, es el que lleva la manija porque es el que marca los ritmos. No, él no termina de marcar los ritmos, aunque es una pieza importante para que el Athletic pueda tener esa fluidez, ese ritmo, ese dinamismo que comentábamos antes. ¿Cómo lo hace? Primero porque siempre sabe dónde estar puesto para dar una salida. El Bilbao Athletic busca mucho llevar al rival a un lado para rápidamente, en pocos pases, orientar el balón al otro lado y a partir de ahí encontrar las ventajas con ese duelo que hemos comentado antes de Álvaro Nico Williams o Serrano John Cabo y Manuel García Albéniz. Entonces él siempre está bien puesto y con la calidad que tiene puede hacerlo muy pocos toques. O bien en uno solo, porque con el movimiento corporal que tiene puede evitar que le metan el pie para directamente generarse el espacio para poder girar directamente, o con un control rápido y salir para el otro lado. Además, tiene una cosa muy buena, que es que en personalidad, en cierto modo, se asemeja a Unai Vencedor en el aspecto de que no se siente incómodo, no se pone nervioso ante presión rival. O sea, es un jugador que cuando controla el balón y se le tiran encima a los rivales, él tranquilamente encuentra la solución para salir. Evidentemente, a veces la pierde, porque estos chicos que les gustan arriesgar, que llevan el riesgo con ellos, pues generan pérdidas, pero es lo que comentábamos antes con Imanol, te da mucho más con sus aciertos, y además también tiene otra capacidad que es la de desbordar conduciendo, porque aparte de tener una conducción muy elegante, es muy efectiva y un cambio de ritmo que le permite superar rivales, y además es muy inteligente, que esto es algo que se nota cuando le ves en vivo, es decir, él entiende en qué situación ha perdido la ventaja, cómo debe poner. Yo le he visto, por ejemplo, jugadas por poner un ejemplo claro que creo que va a servir bien, una acción en la que él va conduciendo y los rivales le encierran en la banda. Él detecta esa situación y entiende que tiene perdida la ventaja. Entonces lo que hace es dejar el cuerpo para recibir un contacto y en cuanto recibe el contacto al suelo y consigue sacar una falta. Es decir, convierte una situación en la que no tenía ventaja en una falta para mi equipo, es decir, una salida. Entonces eso es muy bueno. Si ya le sumas el nivel de calidad que ya hemos comentado tanto tú como yo que tiene, es verdad que encuentras un jugador bueno. En defensa está bien porque el tema de las coberturas lo maneja bien, el tema de los duelos los compite bien. Creo que le falta a nivel mental, y esto es algo que se repite en todo el Bilbao Athletic, en partidos contra rivales que están bien ordenados, que son duros, que te exigen partidos de coger el balón y atacar un bloque bien cerrado, siempre se acaban desesperando todos, siempre acaban tirando un poco más de precipitación, pero quizás Beñat Prados en ese tipo de contextos es el que más guarda la calma. Entonces ahí tenemos, como decíamos antes, al final son todos jugadores que vienen ofreciendo perfiles diferentes a los que hay. Si ahora el Athletic lo consideramos un equipo más industrial, por así decirlo, de jugadores más físicos, no más físicos, pero quizás más orientados a ritmos altos que no a ritmos combinativos, estos jugadores son más combinativos que no de ese estilo. Entonces es un poco el cambio de tendencia que viene desde atrás. Es que el dominio que tiene en el mediocampo y esa inteligencia que tú mismo comentas, creo que es porque tiene una virtud que se suele premiar mucho en el fútbol formativo, y es que sabe qué es lo que tiene que hacer antes de hacerlo. Comentabas el tema de las conducciones. O sea, yo creo que muchas veces, cuando yo le veo como mínimo, veo que sabe, o sea, sabe la intención que tiene de ahora me voy por aquí, ahora me voy para allá, y sabe batir los rivales de forma muy fácil, más que nada porque lleva el balón pegado al pie,
y siempre se anticipa a las cosas que él quiere hacer, siempre él las sabe de antes. Y creo que eso lo agradecerá mucho en un futuro, porque luego ves a jugadores como tú comentas, Unai Vencedor, que juega con esa inteligencia en el terreno de juego, y creo que tiene un futuro espectacular. Es un chico muy joven, además, no recuerdo ahora si tiene 18 o 19 años, pero un chico que de verdad tiene mucho futuro. De cara al primer equipo, es verdad que en Atlético hay muy buenos mediocentros, pero nunca ha sido ese puesto en el cual ha habido jugadores muy fijos, igual que comentaba en los laterales. Es verdad, ahora hablamos de Vencedor y de Zárraga, claro, con jugadores que tienen una calidad espectacular, pues imagínate este chico. Os invito a ver algún vídeo, algún partido suyo. Comentabas eso de verle en vivo. Pasa mucho con esos jugadores que tienen esa calidad, como esa varita mágica, ¿no? Me pasa con jugadores que he visto en vivo, como pueden ser Arthur, por ejemplo, o Ndombélé, que son centrocampistas que obviamente no son iguales que Beñat Prados, pero tienen esa varita mágica, ¿no? Ese saber hacer, saber estar en el medio del campo. Yo creo que seguro que... Sí, el talento, básicamente. Eso es talento. Sí, sí. Yo espero y deseo y estoy seguro de que terminará teniendo el primer equipo de alguna forma u otra, porque yo creo que si se gestiona bien su situación, de tarde o temprano le veremos. Habrá que ir con paciencia, eso sí. Y con un chico que va tan completo, quiero pasar a otro que creo que aún le faltan dar un paso adelante, que es Artola. Es un chico con mucha técnica, es un jugón. Creo que en categorías inferiores se atrevía un poco más que en el Bilbao Athletic. Pero es un chico que yo ahora le veo y creo que no termina de encontrar un hueco. No sé si es por culpa suya, por así decirlo, responsabilidad suya, o es del técnico, en este caso Joseba Echeverría. No sé cómo lo ves en este caso, pero yo creo que aún le falta dar un pequeño paso al frente. El caso de Artola es curioso porque de una virtud que tiene llega esto que tú estás diciendo. Él tiene la virtud de que es el chico para todo, porque como es un futbolista tan sacrificado, tan peleón, que lo da todo y que es muy inteligente sobre todo en sus movimientos, te vale para jugar en la banda, te vale para jugar de media punta, incluso te puede hacer un apaño de delantero centro. Entonces, esa polivalencia deja un poco en el aire cuál es su verdadera posición para rendir bien. Un poco, por entender la comparación con esto, voy a tirarte la de Saúl Ñíguez. A Saúl le hemos visto de pivote, de banda, de lateral izquierdo, y al final, como en todas las posiciones cumple, no sabes cuál es la mejor para sacarle el potencial que tiene. Con Artola pasa un poco lo mismo. Yo creo, opinión personal, es que él como mejor rinde es detrás de un punta más referencia que le haga un poco el trabajo, pero sobre todo es jugador muy inteligente, sabe moverse muy bien tanto para dar salida al equipo como para incluso moverse en el área, porque él detecta es ese tipo de jugadores que ve un segundo antes que la defensa y un segundo antes que sus compañeros dónde va a caer la pelota para atacar esa zona y acabar empujando. Por ejemplo, creo que es el partido contra el Portugalete, saca un penalti por moverse muy bien, o tiene un remate por moverse muy bien, un gol que le mete a la Morevieta no me acuerdo si es a Morevieta o Leyoa, no me acuerdo qué equipo era, creo que es a Morevieta, que recoge un rechace dentro del área también por moverse muy bien. Entonces todo ese tipo de cosas lo tiene. Apartado técnico que comentabas, maneja las dos piernas, tiene buen disparo fuera del área, controla bien, juega muy bien con su cuerpo, porque es muy difícil quitarle el balón cuando lo recibe y se pone de espaldas. Una vez que tiene esa situación, los rivales le tienen que pegar muy fuerte para quitarle la pelota, y creo que teniendo todas esas virtudes, quizás pasa más por lo que decía antes, por ese, al ser tan polivalente, al poder rendir, al poder cumplir en tantos sitios, no tenemos claro ninguno cuál es su posición ideal para, bueno, algunos creemos que, pues yo qué sé, pues media punta, otros te dirá que en la banda, otros te dirá que delantero. Al final es un poco eso. Tiene el hándicap de cara al primer equipo, que en las posiciones que él actúa hay mucha gente, lo hemos dicho, media punta, banda derecha, extremo, delantero, hay mucha gente ahí, entonces tiene ese problema y quizás no tiene ese nivel de talento puro, talento decisivo que sí pueden tener, pues por ejemplo, Beñat Prados, que acabamos de comentar. Entonces, por esa parte quizás lo tiene más complicado. Creo que es un jugador muy válido y que quizás en un futuro hay que tenerlo en cuenta para el primer equipo, pero lo mismo que hemos dicho antes, con paciencia siempre. A mí lo que me llama de Juan Artola, y lo has comentado tú de forma espectacular, es que no es solo el típico chico que es que maneja las dos piernas, que tiene buen golpeo, no, es que además el trabajo defensivo que él tiene y lo que tú dices, tú le ves jugar y muerde, va muy fuerte al pie, no es como el caso de Aguer Akeche, por ejemplo, ¿no? Que Akeche veías, bueno, es que tiene buen golpeo, es que tal, pero es que Artola se mueve bien, muerde, presiona. O sea, es un chico muy interesante y estoy muy de acuerdo contigo en que donde mejor puede rendir yo creo que es ese puesto de enganche, ese detrás del delantero, y si es una referencia como el próximo jugador que vamos a hablar, pues
pues va a ser muy interesante. Y de quien quiero hablar es de Younes Ourain. Espero haber dicho bien su nombre. Es un 9 muy atlético, ¿no? Es un chico alto, rematador, un cazagoles, ¿no? Es verdad que no ha tenido de momento cifras estratosféricas, ¿no? No ha tenido las cifras de Iñaki Williams o de Asier Villalibre, aún en el Bilbao Athletic, pero me llama mucho la atención porque creo que el puesto del 9 ahora mismo en Athletic no es que, o sea, ya empieza a estar un poco más cubierto con la llegada de Asier Villalibre, pero también un poco con Artola creo que le falta un algo. No sé si es un poco más de presencia, no sé si es tal, pero sí es verdad que a mí me llama mucha atención por eso, porque al final el ser el 9 del Athletic es muy complicado, pero con Younes Ourain sí que le veo que tiene esa posibilidad de encontrar su hueco en el primer equipo. A mí con Ourain me pasa que le veo muchos defectos, pero a la vez le veo mucho margen de crecimiento. Es decir, es un jugador muy grande, creo que mide 1,90 m. Sí, sí. Y tiene esa ya, pues solo por el simple hecho de ser alto ya tiene ese aspecto de ser una referencia, de poder darte salida en juego directo y demás. Problemas que yo le veo: no tiene presencia en el área, es decir, no representa una amenaza para los defensores cuando pisa área, que es algo que le pasaba a Villalibre en el principio y que Villalibre ha ido aprendiendo, y entonces, pero es que luego ves eso y descubres que fuera del área se mueve muy bien, va muy bien a los apoyos, es decir, es un poco una figura de Llorente con más capacidad de movilidad, porque además es que es no sé si rápido, pero potente en los espacios, y además con esa inteligencia que tiene siempre acaba llegando con ventaja. El tema es que, claro, si tú, siendo alto, compites medio mal los duelos aéreos, porque yo le vi las cifras y dije, yo vi los partidos primero y dije, tengo la sensación de que no termina de competir en el apartado del juego aéreo. Y fui a los datos y dije, bueno, ganan la mitad de las que disputa, y se lo pregunté a un director deportivo muy importante, oye, ¿qué te parece a ti esto? ¿Tú crees que es una cifra como para decir que compite en el juego aéreo? Y me dijo, hombre, pues midiendo 1,90 m, claro, quizás son un poco bajas las cifras que tiene. Entonces por ahí ya tienes un aspecto a mejorar, pero claro, como la capacidad física la tiene, es algo que puede acabar ganando. Luego el tema está que cuando gana esos balones aéreos, no dirige la pelota, es decir, cuando tú le lanzas el balón, él salta, la pega con la cabeza y el balón sale para cualquier lado. O sea, puede salir para atrás, para adelante. De hecho, por ejemplo, el gol que le mete a la Real Sociedad en Zubieta, el remate de cabezas que va al punto de penalti y remata al lado del palo. O sea, ese tipo de acciones tiene mucho margen de mejora, y también con el pie. Con el pie ves que puede mejorar, pero tiene instinto dentro. O sea, es que es muy contradictorio todo, porque aun teniendo esa falta de presencia en el área, tiene ese instinto para coger los balones que caen, porque al final el año pasado tuvo unas cifras muy buenas, creo que metió 3-4 goles, pero es que jugó 5 o 6 partidos. Claro, sí. Entonces, claro, tienes esa parte de que está muy condicionado también por esos problemas físicos. Cada vez que consigue tener un poquito de irregularidad, viene un problema de la rodilla, un problema muscular que no le deja tener continuidad. Y eso también al final son cosas que acaban pasando. ¿Cuántas veces hemos escuchado la historia de, es que este era el bueno del equipo, pero las lesiones no tal? Pues entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, si tú metes todo en una coctelera, yo creo que al final te sale un jugador que hay que tener en cuenta, porque es que tú le ves jugar y las cosas que tiene, los aspectos que hace bien, los criterios que maneja, son criterios diferentes a los que hay, son criterios que están bien y que crees que es que tú le ves las condiciones que tiene y dices, es que puede llegar a mejorarlo, puede llegar a pulirlo, pero claro, para eso necesito tener la continuidad que las lesiones no le están dejando tener. Entonces, yo apuntaría el nombre por si acaso para tenerlo ahí, y más, estando como está el Atleti necesitado de 9, pero sobre todo, por favor, que nos dejen ver 35 partidos seguidos de Younes Ourain sin que tenga un problema de lesiones. 20, ya ni 35, 20, por favor. Claro, es que además, de los delanteros de Atleti que siempre han ido saliendo, nunca ha salido un 9 perfecto. A ver, no existen jugadores perfectos, pero, por ejemplo, de Iñaki Williams decíamos que no tenía ciertos aspectos que debe tener un 9, de Villalibre, lo que tú comentas de la presencia. Con Younes Ourain pasa un poquito lo mismo, pero es cierto que en categorías inferiores siempre se agradece mucho tener un delantero alto, más que nada porque al final ves a unos centrales que son un poco más bajitos y ves a un chico de 1,90 m que tiene como ese, que tú dices que le cuelgo un melón y seguro que me lo remata. Pues yo creo que tarde o temprano, no sé si va a jugar, no sé si será el 9 titular de Atlético en 5 años, pero alguna que otra oportunidad va a tener por el simple hecho de, como tú dices, no hay como ese 9 fijo. Es cierto que ahora vemos muy buen rendimiento de Williams o de Villalibre o de Raúl García, pero no existe esa figura como antes estaba con Fernando Llorente, que costaba encontrar. Hay que tener una cosa en cuenta, que es que
poniendo el ejemplo de un futbolista que no tiene ningún tipo de duda, que es Aritz Aduriz. No hay que esperar que jugadores con 20, 21, 22 sean capaces de meter 15, 20 goles por temporada y menos en primera división. Es decir, jugadores de ese tipo hay contados con las manos y se pagan millones. Por ejemplo, hay un noruego que igual os suena, que juega en el Borussia de Dortmund. Es decir, esos son los casos extraordinarios. Lo normal es que los delanteros vayan aprendiendo durante la evolución que tienen durante los años. Aduriz aprendió todo esto que estamos diciendo, el dónde va a caer el balón, cómo tengo que poner el cuerpo para pegar al balón, y a base de repetición, trabajo y experiencia, acabó teniendo el nivel que le vimos al final. Entonces, con los delanteros sobre todo, creo que tenemos que ser muy cautos, y si un jugador sube al primer equipo, como por ejemplo pudo ser Iñaki Williams en su momento, o a ser Villalibre, y no mete el primer año 5 goles, y el segundo tampoco mete 10 o 15, pues entonces sí que empezar a preocuparse. Otro tema es ya como, por ejemplo, cuando Iñaki Williams está en la edad en la que está, ahí ya podemos hablar de otra cosa, pero en los primeros años, sobre todo hay que tener paciencia y dejarles que vayan cogiendo esos conceptos, porque al final el ejemplo de Aduriz está ahí y no es que no es un ejemplo aislado. Hay jugadores, sobre todo delanteros, que cuantos más mayores son, más experiencia tienen, mejor se mueven y necesitan con menos intervenciones, necesitan de menos intervenciones para marcar más goles de los que marcaban antes, con más contactos con el balón. Claro, totalmente. O sea, yo creo que tiene aún ese margen de mejora, es muy joven y estoy seguro de que si no es con alguna experiencia en otro equipo o cedido o donde tenga que ser, pues aprenderá como lo ha hecho Aduriz y como lo ha hecho cualquier otro delantero. Paso al caso del hermano de Iñaki Williams, de Nico Williams, que yo creo que no deberíamos compararlos. Es verdad que se hace inevitable, ¿no? Al final los dos son Williams, son hermanos, son rápidos, pero yo les veo muchísimas diferencias. Por un caso, o sea, por una idea muy sencilla, es que Iñaki siempre ha sido 9 y Nico siempre ha sido extremo. Y eso se nota mucho, porque Nico tiene mucha más técnica que su hermano y al principio yo pensé que se iba muy rápido con él, porque subió muy rápido al Bilbao Athletic, pero es que con 3 o 4 partidos que jugó en el Bilbao Athletic te das cuenta de que me he equivocado, porque es que solo hay que ver el último gol que metió contra el Portugalete. Coge el balón, desborda, se va del portero y mete con una facilidad que, no sé, a mí incluso te puedo llegar a decir que segunda B se le hace incluso un tanto pequeño. A ver, en estos casos hay que tener prudencia siempre. O sea, dicho esto, Nico Williams para mí es una bomba de jugador. Sí. Porque es a la vez parecido al hermano y diferente al hermano. Me explico. Los dos son jugadores de una corpulencia similar, y quizás Iñaki más potente y Nico más veloz, o sea, que tira más de velocidad punta e Iñaki más de potencia. Los dos, como digo, muy rápidos al espacio y comparten en cierto modo ese fallo en la toma de decisión que sobre todo tenía Iñaki en sus primeros años en el primer equipo. Nico es un jugador técnicamente muy bueno, que domina los dos perfiles porque no solo sale por la derecha, sale también por la izquierda, no solo desborda por velocidad, también desborda por acciones de pura técnica individual, tirando puede que un poquito de esa punta de explosividad que tiene, pero hay acciones en las que directamente desborda por calidad individual y domina una serie de recursos que su hermano no domina. Sí. Iñaki en los espacios reducidos sufre un poquito más, aunque yo le veo últimamente un poco mejor. Nico en el campo abierto, en espacio reducido, es capaz de generar situaciones de ventaja desbordando a los rivales. Yo le comparo con Vinicius porque creo que es el ejemplo mainstream que más puede servir. Desborda, genera ventajas, pero es que el último toque es terrorífico. Sí. Tiene un montón de jugadas que desborda, genera la ventaja y o bien el tiro es malo o bien el centro se va a la otra punta del campo y es un poco desesperante. Luego es cierto que cuando tiene el acierto, pues vemos goles como por ejemplo el que le metió a Arenas, que al final desborda a 3-4 rivales con me voy por aquí, me voy por allá y acaba metiendo gol. Creo que es un jugador que es muy inteligente también porque se complementa muy bien con Álvaro Núñez, tanto para liberar espacios para que suba Núñez como para atacarlos él y que le habilite Núñez. De hecho, la jugada que comentabas del gol del Portugalete es una acción que hemos visto 700 veces. Si has seguido al Bilbao Athletic este año, es una jugada que has visto 700 veces, que es Nico Williams entendiendo muy bien cómo moverse para esperar y que lanzarle al espacio, atacar el espacio y que le lance Núñez con un pase, sobre todo entre el central y el lateral o por ese pasillo de fuera, porque Nico se mete mucho por dentro. Hay que tener paciencia con él y, a ver, es fácil cuando pegas este salto, entiéndemelo de fácil, tener este impacto tan tremendo porque al final eres nuevo en la categoría, tienes unas condiciones muy buenas, no te conocen. No sé si seguirá el año que viene en el Bilbao Athletic, pero creo que el año que viene le puede costar más.
porque ya los equipos te conocen, Claro. se hacen más a ti, trabajan más para frenarte. Hay que tener paciencia con él, físicamente todavía está por desarrollarse, es muy finito y tiene que aprender todavía muchas cosas. Todavía, viéndolo en vivo, da la sensación de que no termina de entender que no siempre tiene que ser él la salida para que le pasen la pelota, porque hay acciones en las que pide el balón, no se lo dan porque la jugada pide que ir por el otro lado es lo que hay que hacer y ya le ves gestos de como no estar de acuerdo, tal, que eso al final es que tiene 18 años, o sea, Claro, los que es normal, hemos tiene jugado a hambre. fútbol con 18 años éramos igual, entonces hay que entender que necesita ese proceso de maduración que va a ir teniendo, pero por condiciones futbolísticas es nivel, o sea, tiene potencial para ser primer equipo y para ser muy importante, incluso muy buen jugador en el primer equipo. Sí, quiero que coincido mucho contigo en el sentido de que tiene que aprender ciertos conceptos futbolísticos que aprenderá, yo creo que a base de, pues bueno, a base de jugar partidos, a base de que le tiren un poco de las orejas y decir, como tú dices, no hace falta pedirla siempre, una cosa es ofrecerse y otra es pedirla, ¿no? Pero bueno, al final son conceptos que aprendes, pues como bien dice el nombre, pues en etapas formativas como jugador y es un chico joven que aprenderá estas cosas y al final también lo que tú dices, en estas etapas es muy fácil me ofrezco, la pido siempre, le busco siempre porque es el chico rápido, pero en el momento en el que le van a conocer veremos si Nico sabe salir de estas. Mira, ahora que has dicho eso, que se me ha olvidado comentarlo, su velocidad es a la vez una virtud y un defecto para su equipo. ¿Por qué lo digo? Porque hay acciones en las que sus compañeros saben que es más rápido que los defensas y directamente es como la salida fácil. Por ejemplo, hay jugadas en las que Álvaro Núñez ve que corre Nico al espacio y dice, sé que la va a ganar, no tengo ni que meterle el pase bien porque va a llegar. Y le lanzan un melón, un pase mal dado, que al final Nico acaba llegando porque es muy rápido. Esto, por ejemplo, extrapolado a primera división, pues no va a pasar. No es creo, decir, claro. si tú crees un poco como le pasaba a Morcillo, quizás confías demasiado en tu velocidad solo para desbordar, pues puedes tener ese tipo de problemas. Y quizás eso le puede hacer mal a Nico, el que los compañeros entiendan que como eres más rápido te la tiro de cualquier manera, y entonces eso parece una chorrada, pero es que es muy notorio. Entonces creo que es algo que también hay que tener en cuenta. No, sí, es muy interesante. Y voy a pasar al último jugador, de un Nico a otro Nico, a Nico Serrano, y bueno, es que qué decir de él, ¿no? Es un chico habilidoso, tiene mucha magia en sus pies. Este año jugó en el primer equipo en los amistosos y le vimos de extremo derecho, sin embargo, no es su sitio natural, jugó en el extremo derecho a pierna cambiada, pero él donde más se siente cómodo, donde más yo creo que se le puede sacar rendimiento, es en la media punta. ¿Por qué? Porque no es solo un chico que tenga magia en sus pies, sino que además es muy goleador, o sea, es que se infla a goles y llega muy bien. Es un poco, obviamente no es el mismo perfil ni mucho menos, pero es un poco como Sancet, que no, o sea, Sancet, me acuerdo que cuando jugaba en el Blue Athletic, no era solo que tenía esa virtud de parto desde atrás, saco bien el balón y luego llego, sino que además es que metía goles. Entonces yo creo que Nico, aparte de esos destellos que yo creo que le vimos en los amistosos, es que además mete muchos goles. Con Nico Serrano tengo quizás más dudas que Nico Williams, sin dejar de tener claro que el potencial y el talento lo tiene. Parece que está teniendo bastantes dificultades de adaptarse a la categoría porque es una categoría que en cierto modo va en contra de sus características, por así decirlo. Él es un jugón, es un futbolista de entrar en contacto con la pelota, de últimos metros, de meter ese último pase, de tener esa acción de desbordar para finalizar él. Y eso en categorías como esta, en la que esos espacios, esos jugadores quizás no tienen tantas apariciones durante los partidos, le penaliza. También es demasiado filigranero, le gusta adornarse mucho. Hay acciones que tiene un pase fácil o que ya ha hecho los 2-3, por ejemplo, ha desbordado a 1 o 2 jugadores, ya tiene la ventaja que necesita y por tirar ese destello técnico que quizás no toca pero que puede salirte bien, no es que le quiten la pelota, pero ya se cierra esa ventana que se había abierto. Es decir, ese pase que habías conseguido, esa línea de pase ya te la han tapado y hay que volver. Ese tipo de cosas yo creo que lo va a ir cogiendo con la edad, pero que a día de hoy son un déficit que tiene. Físicamente tiene que desarrollarse porque cuesta a veces cuando tienes marcadores muy pegajosos encima o que son físicamente muy, muy fuertes, le cuesta un poco más, pero también es cierto que Echever ha venido usando en la banda y estoy de acuerdo contigo en que su zona óptima quizás sea la media punta detrás de un delantero. Es un chico muy bueno, eso no hay duda de ello, pero para mí todavía tiene que aprender a jugar, o sea, tiene que aprender a
No, es que no quiero decir que es individualista, pero es que tiene que aprender a esas situaciones, a dar el pase cuando toca, a entender un poco mejor el juego y no ser solo un futbolista de te la doy y tú me generas la ventaja o bien desbordando bien con un último pase. Es que yo creo que le pasa como a todos los jugones en categorías inferiores, a esos dieces, por así decirlo, que son tan buenos a nivel de calidad individual que siempre le sobran toques. Y eso se me olvidó apuntarlo, y es que, o sea, Nico se sabe ir de 3, pero luego cuando se tiene que ir del cuarto, igual no tiene la necesidad porque puede dar X pase a banda o puede dar ese pase interior al delantero, y yo creo que coincido mucho contigo en que a Nico le sobran ciertos toques, o en vez de irte de 2, pues te vas de 1 y ya generas la ventaja al equipo. Yo creo que una de las cosas a corregir, o no sé, es que claro, no le conozco a nivel personal, pero a mí lo que me da mucho miedo en este caso es que no tenga la cabeza amueblada. No digo que se le suba la cabeza, no digo que tal, pero un problema muy común entre ese tipo de jugadores es que tengan esa sensación de superioridad por encima del equipo. Y mi sensación con Nico es que puede pasar algo similar si no se le gestiona bien. Sin embargo, eso no quita que tiene un futuro por delante muy interesante, aunque comentas una cosa que es cierta, es que últimamente no termina de jugar mucho por el simple hecho de que no parece haberse terminado de adaptar a lo que viene a ser la categoría o lo que exige esa categoría, pues tanto a nivel físico como incluso a nivel mental. Aún así, apunta vamos, a un futuro muy, muy interesante. No sé si tienes algo más que añadir a este jugador. Sí, yo el tema de cómo tiene la cabeza y demás, como no lo sé, prefiero no decirlo y prefiero que sea el tiempo el que me vaya dando un poco la respuesta. En el tema de los toques, ya lo hemos comentado, evidentemente estoy de acuerdo, y creo que también es que hay que entender que del primero se puede ir tranquilamente, incluso de un segundo y llegando a escasos extremos de un tercero, pero del cuarto se va Leo Messi, se va Ángel Di María, es decir, en el fútbol profesional tú puedes desbordar a uno o dos rivales, pero si vas a por más, lo normal es que acabes con el balón perdido. Y Nico eso no lo termina de entender del todo, porque al final tiene toques de genio, y los genios tienen estas cosas, entonces es algo con lo que tiene que convivir, pero por nivel de talento no va a ser, y seguramente la falta de adaptación que yo le noto a la categoría sea más por un aspecto físico que no por un aspecto técnico. Al final hay que tener en cuenta que él y Nico Williams han pasado del juvenil a segunda división B, se han evitado el paso de tercera, que viene muy bien, porque Beñat Prados, por ejemplo, ha estado en tercera entendiendo cómo funcionan esas categorías, adaptándose, y al final tienes ya, es decir, no pegas el salto de A a C, como han hecho estos. Claro. Pegas el salto, haces A, B y C, es decir, completas todos los pasos. Son jugadores diferentes con los que hay que tener un poquito más de prisa, pero con Nico Serrano, ya repito, en lo de la cabeza no sé cómo lo tiene, pero por fútbol seguro que no va a ser. Veremos cómo evoluciona, y en este caso yo quiero cerrar el programa por aquí. Me quedo con ganas de hablar de muchos jugadores, pero claro, lo que no puedo hacer es un programa 24 horas, ¿no? Pero es cierto que hay muchos jugadores que se nos escapan en ese sentido. Puede ser, últimamente lleva jugando mucho Cabo, que es un jugador que me parece muy interesante, algún central, como puede ser Aitor Paredes, o incluso los guardametas, como pueden ser Iru y Aguirre-Zabala. Pero sí es cierto que yo creo que hemos apuntado a esos jugadores que creo que les auguran un futuro por delante muy interesante. Ander, ha sido un placer tenerte por aquí. Sinceramente, ojalá tenerte más veces, porque da gusto hablar contigo sobre fútbol y sobre Athletic en líneas generales. Y como siempre, pues bueno, por mi parte estarás invitado siempre, porque es un placer tenerte aquí. Encantado de haber estado aquí, y lo que necesites, aquí estamos. Y hasta aquí el programa de hoy, y ya sabéis, volvemos la semana que viene con un nuevo tema.